Amigos, muy buenos días. Con ustedes su muy seguro servidor, profesor Nabonazar Cogollo Ayala. En este momento, para compartirles la reseña de los sucesos del 20 de julio de 1810. Antecedentes. Como resultado de los sucesos que se habían venido desarrollando en España a partir del año de 1808, las colonias españolas desde México hasta Argentina y Chile en el sur proclamaron, unas más temprano que otras, sus independencias. ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué tuvo que ver nuestro país en todo eso? Veamos. Napoleón Bonaparte había pedido permiso al rey de España, Carlos IV de la dinastía de Borbón, para atravesar España con sus tropas para invadir a Portugal, país con el que tenía serias diferencias. De paso por España, Bonaparte notó que el rey Carlos y su hijo, el príncipe Fernando, estaban en fuertes enfrentamientos porque el hijo le exigía al padre que le entregara la corona, pero el viejo rey se negaba. Fernando no se dio por vencido y en la ciudad española de Aranjuez contrató a unas personas, les pagó, para que crearan una falsa revolución que gritara: abajo el rey Carlos, que viva el rey Fernando, abajo el rey Carlos, que viva el rey Fernando. Así se hizo. El viejo rey se asustó y en una improvisada ceremonia en el balcón de la casa consistorial de la ciudad de Aranjuez le entregó la corona al hijo. El viejo rey destronado quedó resentido por la forma como perdió la corona. Bonaparte, ante todo aquello, vio que podía sacar partido de la situación, se presentó ante los dos Borbones como amable, mediador y conciliador. Los citó a una cena de reconciliación en la ciudad de Bayona. Una vez que ambos se sentaron a la mesa, los rodeó con sus soldados y los tomó prisioneros. Una vez presos, le exigió a Fernando que le devolviera la corona al papá y a Carlos le exigió que le diera la corona a él, a Napoleón Bonaparte, comillas, como garante de paz y la seguridad en España. ¿Qué tal? ¿Listo? Napoleón Bonaparte mandó traer entonces en las semanas siguientes a su hermano José Bonaparte, quien se hallaba entonces en Roma, y lo coronó como nuevo rey de España y las colonias. Fue así como Bonaparte no solamente se apoderó de Portugal, el rey de Portugal huyó hacia Río de Janeiro, Brasil, con toda su familia y ministros, sino que también se apropió de España. Cuando los madrileños se dieron cuenta que la familia real ya no gobernaba España, sino los franceses invasores, se dieron unos alzamientos populares terribles, conocidos en la historia como el alzamiento del 2 de mayo de 1808. Al nuevo rey lo odiaban los madrileños, lo llamaban Pepe Botellas, porque a José Bonaparte le gustaba mucho el trago. Bonaparte empezó a reprimir con dureza el alzamiento patriota en su contra. Mientras tanto, la resistencia madrileña luchaba contra los franceses y corrió mucha sangre para lograr la liberación de España. Desarrollo de los hechos en Santa Fe, capital del nuevo Reino de Granada. En Madrid y otras ciudades españolas se formaron juntas de gobierno que actuaban a nombre del rey Fernando, a quien Napoleón mantenía preso en la ciudad francesa de Bayona. Esas juntas patriotas decidieron informar en el año de 1810 a las colonias españolas de América para conseguir dinero y apoyos para liberar al rey que estaba preso. Fue así como se envió a dos comisionados regios a buscar ayudas. Uno de ellos fue Carlos Ramírez Montúfar, quien se embarcó y llegó a Quito. El otro fue don Antonio de Villavicencio, quien llegó primeramente a Cartagena de Indias. En la Nueva Granada, una vez que los criollos neogranadinos se enteraron de los graves hechos de lo que estaba pasando en España, vieron en todo eso la feliz oportunidad que ellos esperaban para entrar a gobernar la colonia. Villavicencio era americano, natural de la ciudad de Quito, actualmente Ecuador. En aquella época no era nada. Y él entendía cómo funcionaba la política en las colonias hispanoamericanas. Fue así que una vez en Cartagena, Villavicencio autorizó a los patriotas cartageneros para que crearan su propia junta de gobierno, a la manera de las de España.
con tal de que apoyaran al rey que estaba preso. Esa noticia se esparció como pólvora como pólvora en polvorín. Llegó a Mariquita, Tolima, llegó a Santa Fe de Antioquia, llegó a Bogotá, llegó a Neiva. Provincias estas que pronto se alborotaron también para crear sus propias juntas de gobierno. Al margen del gobierno del rey Antonio Amari Borbón, él era viejo, sordo y además era primo hermano del rey que estaba preso, de Fernando VII. Villavicencio marchó por el río Magdalena en barco, camino a Santa Fe de Bogotá, llegaba hasta Honda, Tolima, ¿listo? Donde los patriotas locales lo esperaban con ansias. Los patriotas que lo aguardaban en Santa Fe eran el sabio Francisco José de Caldas, sabemos que él era de Popayán, José Acevedo y Gómez, a quien llamaron el tribuno del pueblo, Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de Agravios, José María Carbonell, Sinforoso Mutis. Sinforoso Mutis era un muchacho, sobrino del sabio Mutis, de José Celestino Mutis, el de la expedición botánica, entre otros. Antonio Nariño no se incluía porque estaba preso por haber publicado meses antes Los Derechos del Hombre y el Ciudadano en su propia versión castellana. Noticiosos los patriotas que en pocos días ya Villavicencio estaría en Santa Fe, fueron a donde el viejo virrey Antonio Amari Borbón a enterarlo de todo lo que estaba pasando en España y a pedirle autorización para crear la Junta de Gobierno de Santa Fe. Terco y testarudo, como buen Borbón que sí era, el viejo virrey no creyó, dijo no. Él exigía que si todo aquello era verdad, que se lo informaran directamente desde España en un comunicado oficial firmado por el rey Fernando. Pero eso no era posible, porque el rey Fernando estaba preso en Bayona. Pero el viejo virrey neogranadino no lo creía. Ante la rotunda negativa del virrey, los patriotas se reunieron en el observatorio astronómico, que entonces era dirigido por el sabio Caldas, y trazaron un plan. Venía el viernes, 20 de julio, y ese era día de mercado. La plaza iba a estar llena de gente que compraba y que vendía. ¿Qué hacer para lograr que el virrey autorizara la Junta de Gobierno? Ya estaba. Iban a armar una pelea en el marco de la Plaza Mayor de Santa Fe para alborotar al pueblo santafereño, a la manera de la revuelta de Aranjuez, la que se había dado en España, para así asustar al virrey para que autorizara la Junta. Así fue. Se comisionó a los hermanos Morales para que llegaran a la tienda del español don José González Llorente, con la excusa disque de prestarle un florero o un ramillete para adornar la mesa del refresco que le iban a ofrecer a Antonio Villavicencio. Era bien sabido que González Llorente era un español, leal al rey, leal al virrey. Él no iba a prestar nada a Villavicencio. Se decía que odiaba a los americanos, además. Aquel viernes 20 de julio, las cosas se dieron más o menos así. Llegaron los Morales a la tienda del español, aunque otras versiones cuentan que fue don Pantaleón Santamaría, o quizá los tres. Saludaron muy amablemente y se quedaron viendo las finas porcelanas de Castilla que allí se exhibían para la venta. Antonio Morales levantó un fino jarrón que tenía grabado el escudo de España y le dijo a González Llorente que aquella era la pieza perfecta para adornar la mesa del refresco que le estaban preparando a don Antonio de Villavicencio, comisionado regio, quien venía de España. Más o menos le dijo esto: don José González Llorente, os pido en préstamo este bello jarrón para adornar la mesa del refresco que le vamos a ofrecer al comisionado regio, don Antonio de Villavicencio, quien en contados días llegará a la ciudad. Esta es la pieza perfecta. Ese es un fino jarrón de cerámica italiana, pero no lo presto. Lo alquilo o lo vendo, pero no está para préstamos. Otras versiones añaden que José González Llorente fue grosero hacia los prestamistas y que añadió con lujo de altanería: no lo presto, y mucho menos para ese tal por cual, y sabe que en Villavicencio y en todos los americanos. Si fue cierto o no esto último, nunca lo sabremos, pero los patriotas afirman en documentos de la época que sí. El caso fue
que uno de los Morales agarró a González Llorente por las solapas, lo jaló hacia la Real Calle del Comercio, lo que actualmente es la carrera séptima en Bogotá, para, comillas, arreglar este asunto de hombre a hombre. Mientras que el otro Morales iba corriendo hacia la plaza de mercado y le gritaba a toda la gente que estaba allí reunida: ¡auxilio, auxilio! Ese chapetón infeliz del González Llorente afirmó que en Villavicencio y en todos los americanos, los neogranadinos debemos hacernos respetar. ¡Vamos! Esta fue la mecha que encendió la revuelta popular. Minutos después, la casa del Español estaba rodeada de gente y llovieron puños y palos sobre el pobre hombre, quien salió todo malherido de aquel trance. Ante los hechos, el virrey mandó un piquete de soldados para detener a González Llorente, a quien sacaron escoltado y en silla de manos, de esas sillas que se cargan. En realidad lo que querían era salvarle la vida, porque si no lo hubieran hecho así, la gente lo hubiera linchado. José María Carbonell, el patriota, fue corriendo hacia la plazuela de San Victorino y allá también arengó a la gente, esa vez diciendo: queremos junta de gobierno, queremos junta de gobierno, cabildo abierto, que haya junta. De otra parte, José Acevedo y Gómez también arengó al populacho desde el balcón de su casa en la Plaza Mayor de Santa Fe. Sus palabras incendiarias fueron estas: pueblo de Santa Fe, si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis pasar esta ocasión única y feliz, en menos de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los grillos y las cadenas que os esperan. La gente gritaba: que haya junta de gobierno, queremos junta. En medio de semejante griterío y tumulto de gente, una comisión de patriotas llegó a donde el virrey, quien ya no se negó más y autorizó la anhelada junta de gobierno de Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo reino de Granada. Fue así como el alcalde local, don José Miguel Pey, que era patriota, autorizó el cabildo abierto, el cabildo extraordinario de Santa Fe, para crear una junta de gobierno que rigiera los destinos no de la ciudad, sino de todo el virreinato, de toda la nación. Se empezaron a corear los nombres de los juntistas y hacia la medianoche ya estaba conformada la junta de gobierno. José Acevedo y Gómez, don Manuel de Pombo y don Luis de Rubio, entre otros, redactaron el texto del Acta de Independencia, la cual se firmó hacia la madrugada del día 21, aunque con fecha del día 20 de julio. El nombre que se le dio al país entonces fue Provincias Unidas de la Nueva Granada, y fue el primer ensayo de autogobierno que nuestro país vivió hasta la reconquista por parte de España hacia nosotros en el año de 1816. Aquel primer intento de autogobierno fue exitoso en parte, porque desafortunadamente los patriotas pronto entraron en guerras entre sí por la forma de gobierno que querían darle cada uno al nuevo país. Esa fue la llamada Patria Boba o Primera República, que estuvo vigente de 1810 a 1815, fueron 5 años de autogobierno. Mientras tanto, Fernando VII regresó al poder en España, luego que Napoleón Bonaparte fuera derrotado por las tropas unidas de Inglaterra, Rusia y Prusia, lo que hoy en día es Alemania. Este rey, Fernando, se puso furioso porque nos independizamos en su ausencia y nos mandó reconquistar. Aquí llegó el pacificador, Pablo Morillo, quien una vez aquí en Santa Fe fusiló a buena parte de los patriotas del 20 de julio en la plazoleta que se llamó Los Mártires y restableció el virreinato de la Nueva Granada. ¿Listo? Por orden de Morillo murió el sabio Caldas, murió Camilo Torres Tenorio, murió José María Carbonell, Antonio Villavicencio, entre otras vidas preciosas de la República. Esto fue en 1816. En 1819, en la batalla de Boyacá, el Ejército Libertador, comandado por Bolívar y Santander, independizó ahora sí definitivamente la Nueva Granada de España, por lo que se cuenta que desde entonces somos país independiente. Y hasta aquí fue, espero que les haya gustado. La bibliografía, los documentos que se tuvieron en cuenta para este relato, se encuentran en esta obra: Instituto Colombiano de Cultura, Casa Museo del 20 de julio, Revolución del 20 de julio de 1810, Sucesos y Documentos, Ediciones, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1996. Gracias, muy amables, estoy para servirles.